Hola, muy buenos días. ¿Cómo estén todos ustedes? Estamos nuevamente transmitiendo a través de Dios Padre Celestial. El día de hoy nos encontramos aquí, bueno, yo soy Rodrigo Alberto Gallo y se encuentra con nosotros el Padre Emanuel, que bueno, que ya nos prometió que va a estar cada semana con nosotros, entonces pues eso nos emociona mucho más, eso nos alegra mucho porque su conocimiento y bueno, pues todo el cariño que le tenemos, todos los que somos aquí parroquianos en esta zona, y le tenemos mucho cariño. Muy buenos días, padre, ¿cómo está? ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien. Ustedes un saludo a toda la comunidad que nos ve de Dios Padre Celestial y todas las personas que desde sus hogares nos acompañan el día de hoy. Muy contento y ya más que comprometido con esto que acabas de decir. Bueno, es un compromiso que sabemos que a algunas ocasiones tendrá alguna actividad, nos podrá acompañar, pero sí, digo, estamos muy contentos porque creo que va a ser más frecuente. Y pues aparte eso, creo que los que somos parroquianos, los que vivimos por aquí, pues nos acerca más usted a su forma de pensar y a su forma de ser. Bueno, los que lo conocemos de forma personal, bueno, es algo que le queremos mucho y le apreciamos mucho. Y bueno, pues yo creo que empezando un poquito a hablar del tema, vamos a retomar un tema que dejamos la semana pasada, padre. Porque por ahí la semana pasada tuvimos algunos problemas técnicos, ya no se pudo conectar, la transmisión creo que empezó un poquito más tarde, ya no se vio completa, pero adicionalmente de eso, también el tema es muy importante, que es iglesia doméstica. La iglesia doméstica, bueno, que ya se hablaba desde el Concilio Vaticano II, habló de ella Pablo VI, habló San Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, y todos siguen hablando de la iglesia doméstica. Y es de alguna forma, como decía Juan Pablo II, por aquí apunté su frase, es la iglesia en miniatura, nos decía San Juan Pablo II. Y al mismo tiempo viene enlazando o embonando con todo lo que hemos estado haciendo o con todo lo que quisimos hacer con estas transmisiones, ¿no? Que es llevar la iglesia hasta los hogares y que los hogares mismos sean parte de la iglesia universal. A ver, padre, usted platíquenos o explíquenos un poquito esta diferencia entre iglesia universal e iglesia doméstica. A ver, por ahí. Fíjate que yo partiría, para poder comprender este concepto, yo partiría de un refrán que, que a veces mi mamá me regañaba y utilizaba ese refrán. Y parafraseándolo un poquito, yo diría, el refrán es, dime con quién andas y te diré quién eres. Parafraseando un poquito este refrán, sería, dime de qué manera vives la fe en tu familia o cómo vives o cómo son las relaciones en tu familia y te diré de qué manera vives tu fe en una comunidad. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es precisamente al ser la familia como la célula principal o el núcleo eh, más íntimo de toda la sociedad, pues por supuesto que también es de la familia. Ujú. Entonces, cuando nosotros hablamos de iglesia universal, pues sí, estamos asumiendo que es todo este misterio que Cristo nos dejó a través de los apóstoles, a través de los siglos, pero que de alguna manera se va haciendo muy palpable o se puede hacer de una manera muy palpable, pues en la manera de vivir el día a día desde nuestra familia. Entonces, yo creo que sería eso algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo vivo yo mi fe desde casa? ¿Cómo me relaciono yo con mis padres, con los hijos, con los hermanos? Y entonces, de alguna manera, eso en un reflejo va a ser la manera en la que yo asumo o que yo tengo una visión, pues, de iglesia, de comunidad. Ujú. Ay, San Juan Pablo II nos dejó por ahí esta frase, dice, el fruto de la humanidad se fragua en la familia, es una imagen viva del misterio mismo de la iglesia. Y Sí. bueno, pues viene todo esto, ¿no, padre? Precisamente que nos está comentando. Sí, Y, pues es que la misma, yo creo que, digo, la experiencia más clara que ujú, todos tenemos es nuestra propia familia, ¿no? ujú, Un misterio tremendo que no hay que más que agradecer, más que aprender a vivir y pues tratar de renovar la misma familia todos los días. ¿Por qué un misterio?
ya lo decía el mismo Juan Pablo II, pues toda vocación es un don, es un misterio, es decir, es un regalo y es algo que nos sobrepasa y que de alguna manera nos impulsa hacia la trascendencia, ¿no? Hacia Dios mismo. Ujú. De tal manera que la familia, pues es un misterio, ¿por qué? ¿Cómo es posible que personas a veces con maneras sumamente distintas o a veces distantes de pensar o de relacionarse, pues al final de cuentas, ¿qué los une? Que no nada más la sangre, sino que hay algo sumamente más íntimo que los une, ¿no? Y cómo al final de cuentas una familia puede ser el impulso para todas las personas o desgraciadamente a veces la manera o cuando se viene de familias o de relaciones dañadas dentro de familia, como también puede deteriorar la misma realidad de la persona y pues por ende la manera en la que se relaciona con toda la sociedad y con todo lo demás. Pues sí, hablando del misterio, pues estamos hablando también del misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Esta familia que es Dios, que es el mismo Dios, ¿no? El Dios en tres personas que se relacionan e interrelacionan de maneras tan distintas, pero al mismo tiempo esa relación la bajan hacia nosotros. Y cómo la van bajando primero hacia el hombre mismo como persona, pero luego también la bajan en esta misma relación como familia, iglesia y Dios. Y sigue siendo esa trilogía y ese misterio de cómo las partes de repente jalan para diferente lado, pero al mismo tiempo está Dios diciendo, a ver, somos uno solo y vamos caminando juntos, ¿no? Y hacia donde va uno van todos. Así es. Y al mismo tiempo, ya entrándonos más en tema, dentro de los cuatro pilares, el primer pilar sería precisamente que la vida familiar es sagrada. Y habla precisamente de esto, que cómo las acciones o los actos que tenemos en familia deben ser como hacia toda la iglesia. Que tanto somos dados en ayudar a nuestro hermano, digo, empezando por el hermano que tenemos en casa. Y o sea, a veces hablamos del hermano y queremos salir a ayudar al mundo, pero nos olvidamos del hermano que está en casa, de la persona que está en casa y nos está pidiendo ayuda, de cómo también nos comunicamos, de cómo nos comportamos y de cómo pedimos disculpa y perdón, así como la iglesia da el perdón a los hombres. Bueno, también muchas veces se nos olvida pedir perdón dentro de casa. Y entonces, por lo tanto, lo que es la vida familiar se vuelve una vida sagrada, que ese sería el primer pilar del que estamos hablando. Pues de estos cuatro pilares que Juan Pablo II nos propone para, no nada más para estudiar, sino para contemplar, diríamos, pues esta realidad de la familia, esta que tú mencionas, que es la primera, donde dice que la vida familiar es sagrada, creo yo que además de lo que hacemos, digo, está antes del hacer, está el ser mismo. Y aquí entonces viene un misterio tan grande como es la misma persona humana. El hecho mismo de que, híjole, es un planteamiento que a lo mejor en algunas ocasiones lo he mencionado, pero que de verdad cuando hago conciencia a mí mismo me impacta, ¿no? ¿Cómo es posible que de entre millones de personas, de entre millones de lugares o de circunstancias, o millones de personas que pudieron haber nacido en un lugar, pues aquí estoy yo y estoy en una familia muy concreta, con unos rostros muy concretos, circunstancias muy concretas, y al final de cuentas esa persona que soy yo, por ponerme, o por poner a cada uno de nosotros, que somos cada uno de nosotros, pues tenemos una manera de, no nada más de ser, sino principalmente una manera de amar de manera distinta. Eh, Tú, Rodrigo, tu esposa, tus hijos, todos, al ser unas personas únicas e irrepetibles, pues esa misma realidad nos hace asumir que es única e irrepetible la manera en la que ama cada uno de nosotros. Sí, todo el mundo estamos llamados a amar y a amarnos los unos a los otros, pero también debemos de comprender que cada uno tiene una manera muy distinta de amar y es única.
Entonces esa vida familiar pues se hace sagrada. ¿Por qué? Porque somos únicos, somos exactamente lo que Dios quiere que seamos y vamos transformándonos en lo que Dios quiere que nos transformemos siempre y cuando nosotros nos dejemos transformar por Él. Pero ese caminito que vamos siempre tiene su núcleo en la familia, en la manera en la que yo no nada más aprendo a hacer las cosas, o en la manera en la que no nada más aprendo a desarrollarme o desenvolverme en una sociedad, o voy adquiriendo cierta madurez, sino principalmente yo diría que la manera en la que vamos aprendiendo a amar. Porque sí, tenemos una manera única de amar, pero también a la hora de amar a personas concretas, también tenemos que poner ciertos límites, y eso es muy importante a la hora, por ejemplo, de los papás que enseñan a los hijos, y eso es una virtud o algo que en muchas ocasiones yo creo que malentendemos, la virtud del pudor. ¿A qué se refiere el pudor? A veces pensamos que el pudor solamente se reduce a el cubrirnos, ¿no? El cubrir ciertas partes del cuerpo, y que en ocasiones pueden ser entendido como de una manera peyorativa, ¿no? Pero no, el pudor va mucho más allá. El pudor es la virtud donde yo aprendo a amar, ¿sí? Donde yo he aprendido a amar a una persona desde mi realidad, de cómo yo amo a una persona de una manera, como yo amo a otra persona de otra manera, etcétera. Y cómo a través de ese yo poner un límite en ese amor, pues también voy asumiendo compromisos, voy madurando como persona, voy asumiendo responsabilidades y voy generando vida en todos los sentidos, ¿no? Por eso la familia humana, por eso la vida familiar pues es sagrada, porque sagrados somos cada uno de nosotros. Y al ser sagrado pues quiere decir que somos invaluables. O sea, no podemos nosotros ponernos un valor, por así decirlo, más que el valor que Dios nos da, que es su misma vida, ¿no? Su misma vida de gracia. Pues, y fíjese cómo esto nos lleva al segundo pilar, que dice la actividad familiar es santa. Dice, igual que las actividades en la familia es sagrada, las actividades dentro y fuera del hogar son santas. Y todo esto, entonces quiere decir que todo esto nos tiene que llevar a ser más parecidos a Jesús, bueno, y más parecidos a Dios. Y cómo dentro de la actividad o cómo se santifica es hablar precisamente esto de las virtudes. ¿Qué virtudes tenemos en familia que se transmiten a través de sus miembros, ¿no? Y qué talentos tiene cada uno para desarrollar, y qué talentos tiene cada uno o cada familia para dar a los demás. Y sobre todo porque casi siempre hay, o las familias, cuando hacemos por ejemplo Perry y yo lo que es el proceso de sanación del niño interior, hay un cuestionario y una de las preguntas es, a lo mejor suena curioso, pero una pregunta que se hace en un cuestionario es: ¿cómo dice la gente que es tu familia? Y es algo que de repente no lo pensamos, pero por ejemplo decimos, la familia fulanita de tal son los chambeadores, o la familia fulanita de tal son los que diario están llevando lonchas al hospital civil. La familia fulanita de tal, pues son los que son medios flojones. O sea, ahí empieza, la gente ve a la familia como una unidad y tiene ahora sí, según el efecto Pigmalión, como una idea de lo que hace esa familia. Y eso está alimentado por la actividad familiar, y nos dice qué haces dentro y fuera de la familia que hace que la familia completa se acerque a Jesús. Y aquí yo creo que hay que, digo, ahorita que comentabas este segundo pilar donde dice que toda la actividad familiar es santa, pasó por mi cabeza, no sé, cuando dijiste así, me imaginé a toda la familia unida y rezando, ¿no? Y de alguna manera es bueno, pero choca de alguna manera con algunas experiencias que podemos tener tanto nosotros mismos como a lo mejor alguna otra persona. ¿Por qué?
porque sí, una cosa es pues las cosas que deberían de ser o a lo que estamos llamados, ¿no? Pero en algunas otras ocasiones nos topamos con muchas realidades muy complejas y lamentables, ¿no? Incluso en misma familia, eh, digo, híjoles, gracias a Dios, mi familia he aprendido o hemos aprendido a amarnos, ¿no? Y poco a poco. Pero con esto, ¿a qué voy? No quiere decir que cuando nos referimos a que la actividad de la familia es santa, pues a que no hay problemas en casa. Ujú. O sea, a veces corremos ese riesgo, ¿no? Y como tú mencionas, sobre todo a veces en la edad de la adolescencia llega a marcar mucho personas que me ha tocado escuchar, donde ven a su familia y ven a la familia, sobre todo te digo que pega más en la adolescencia, ven a su familia y ven a la familia del amigo, de la amiga Ujú. y sufren. Y sufren muchos porque dices, híjoles, yo quisiera tener mi familia como ellos, pero pues tengo esta familia, ¿no? O Ujú. yo quisiera tener esa familia, pero no. Y entonces eh, llega un choque tremendo, sobre todo en esa etapa de crisis, ¿no? Que es la adolescencia. Pero yo creo que debemos de asumir que una cosa es que la familia esté llamada a realizar actividades que la lleven a la santidad y otra muy distinta, que la familia sea perfecta. Ujú. Porque si nosotros esperamos a que tengamos una familia perfecta para, para valorarla, para cuidarla y para hacer que nosotros mismos seamos ese motor que vamos impulsando a nuestra propia familia, pues todo va a ser distinto, ¿no? Si espero que mi familia sea perfecta, no tenga errores, a que no estemos peleados, híjole, pues ahí nos vamos a quedar. Ujú. ¿Por Ah, qué? Porque tarde o temprano, en muchas ocasiones vamos a salir en desacuerdo, en muchas ocasiones van a surgir conflictos y no nada más es normal, sino incluso necesario, porque eso mismo nos va ayudando pues a crecer como personas y aprender a enfrentar los conflictos, a superar los conflictos, que al final de cuentas vamos madurando. ujú. Entonces, esas actividades se van reflejando precisamente en la manera en la que yo poco a poco voy asumiendo esos compromisos, en las que yo voy manifestando pues ese grado de madurez, ¿no? Hay alguien, uno de mis maestros, comentaba algo que se me hace muy importante, sobre todo en este aspecto, donde una persona viene marcada fuertemente por su familia desde 3 puntos, ahorita a propósito del segundo pilar, ¿no? Que dice, bueno, una persona aprende a amar y desde ahí hace cosas y se desenvuelve desde cómo ve esta persona que se aman entre ellos. Es decir, yo como hijo, cómo vi que se amaban mis papás, o cómo no se amaban, o cómo se relacionaban entre ellos, entre el esposo y la esposa, entre papá y mamá. O sea, yo cómo vi que ellos se relacionaban, cómo ellos dos me amaban a mí o cómo se relacionaban conmigo, y el último, que a mi parecer es el que define absolutamente todo lo demás, cómo decido amar yo. Porque pues sí es cierto y a veces vemos o provenimos de familias quizá complejas, entre papá y mamá, a lo mejor relaciones complicadas, o a lo mejor ellos que tienen una relación complicada conmigo, pero al final de cuentas la manera en la que yo decido impulsarme hacia la sociedad, hacia la iglesia e incluso hacia la misma vida, pues la tengo yo. Eh, por eso se me hace muy interesante este segundo punto, ¿no? De que la actividad de la familia es santa. ¿Por qué? Pues porque santos deben de ser todos sus miembros, pero no se confunda con ser perfectos, sino que Ujú. vamos caminando todos los días y vamos madurando, si lo queremos ver desde ese punto. Sí, no, hay algo que, bueno, yo ya lo he expresado algunas veces, que dentro de mi oración y dentro de este proceso de caminar, pues muchas veces en la noche llego y le digo al crucifijo que tengo aquí, le digo, Dios mío, pues hoy te traigo puras miserias, porque hoy no me sentí bien, o no actué, o no estuve en mi 100, y lo que te traigo son mis miserias y te los pongo en tu cruz, ¿no? Para seguir caminando. Y en este mismo contexto que nos habla, a lo mejor, pareciera que se sale contexto, pero es un reflejo de nosotros, que es la cultura general, o lo que vemos. Por ejemplo, antes en las series de televisión y en el cine se veía al héroe perfecto,
y a los malos, malos por ser malos, o sea, ¿por qué es malo? Pues porque es malo, o sea, había como... y en cambio, en la actualidad vemos de repente en las series estos personajes, como dice, más complejos, ¿no? Que no son malos por ser malos, sino que son malos porque hay una historia detrás. Y el bueno no es tan bueno, sino que también tiene sus defectos y sus tropiezos. Y en realidad sí es la vida, ¿no? Y más hablando de la vida familiar, creo que tenemos que ser bien conscientes de que las familias no son perfectas, las personas no somos perfectas. Y este es el caminar precisamente hacia la santidad, el ir como bien usted lo dice, ir mejorando, ir acercándonos, ir dándonos cuenta de qué podemos mejorar. Y como le hice una oración por ahí, que de repente rezo en la noche, y que me des la fuerza con tu pensamiento, que está tu Espíritu Santo alimentándome para mejorar. ¿Por qué? Porque hasta hay un límite humano, pero con la fuerza del Espíritu Santo sé que puedo mejorar y dar ese paso que sigue siempre. Y entonces esto es lo que, como dicen, en este segundo pilar, aquí es donde como toma forma de que la vida familiar es santa, pero no es santa, como bien lo dice, por ser perfecta, sino porque se puede ir santificando. Ahora bien, el tercer pilar, las familias tienen un ministerio único. Ese sería el tercer pilar, entender cómo la familia tiene talentos únicos que aportan a la iglesia. Digo, evidentemente el primer ministerio único sería el de la procreación. Ese sería como que por ejemplo esa parte no la puede dar el sacerdocio tal como tal. Pero hay otras cosas que da la familia como únicas y que tiene que ver con esto que decimos de que dentro de la familia hay muchos miembros, ¿no? Y cada uno tiene talentos únicos y se crea esta gran gama de variedades o de increíbles posibilidades para dar a la iglesia. Claro, sobre todo algo que mencionaste que es muy interesante, donde parte todo, ¿no? Y yo creo que desde una concepción equivocada de la sexualidad, pues por supuesto vamos a tener una concepción equivocada de la familia. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que desde una concepción adecuada de la sexualidad, que es pues algo sumamente sagrado, y es sagrado ¿por qué? Pues porque crea las relaciones más íntimas que puede haber entre personas, porque la relación más íntima que puede haber entre una persona y otra, ¿cuál es? El engendrar, el ser padre e hijo. O sea, no hay una relación más estrecha que esa. Podemos tener relaciones de familia, de familiares, podemos tener relaciones humanas entre amigos, etcétera, pero las relaciones más íntimas que va a haber siempre va a ser de filiación, siempre. El ser madre e hijo, el ser padre e hijo, o sea, siempre. Y eso es algo que nos debe de hacer llevar poco a poco a descubrir cuál es ese ministerio que es único en la familia, ¿no? Porque se es madre de una vez y para toda la eternidad. O sea, y eso es algo que es tremendo, ¿no? O sea, no es de que de repente amanezca la mamá y diga, ¿sabes qué? Pues tú ya no eres mi hijo. Y aunque lo dijera, no va a dejar de ser. O el papá que dijera, pues tú ya no, o el hijo, ¿no? Tú ya no eres mi papá. Por supuesto que no, lo podemos decir, pero jamás va a pasar porque es una relación es sumamente íntima y que nos va a marcar hacia la trascendencia. O sea, se es padre de una vez y para siempre, se es madre de una vez y para siempre. Y entonces desde allí se va partiendo entonces a toda esa misión. Híjoles, aquí ahorita me acordé, bueno, mis papás y se olvidó pues casi toda la gran parte de mi infancia, de mi adolescencia. Pues siempre nos hemos movido a lo mejor en el ámbito del magisterio, ¿no? Mis papás, bueno, mi papá es maestro, mi mamá también trabaja en secundaria, entonces de alguna manera como que todo el ambiente de la docencia
lo conozco, no es ajeno a mí. Y a veces me había tocado o me ha tocado escuchar a papás de familia que se les olvida esa gran misión que tienen de ser papás. Y entonces que, híjoles, sufren cuando el niño o la niña tiene vacaciones o cuando tienen puente, ¿no? Y a veces ahorita, por ejemplo, toda esta situación, esta realidad que vivimos, me ha tocado escuchar o mi mamá que a veces me comparte, que llegan los papás pues enojados porque ya quieren sacar a sus hijos, es que no sé qué hacer con él, yo te lo traigo y tú edúcalo. O sea, yo te lo traigo para que tú te hagas cargo de él. Y yo creo que esa es híjole, es una manera muy triste y muy lamentable, pues de ser padre o de ser madre o de concebir este ministerio único de familia, ¿no? Porque siempre papá y mamá siempre van a tener cosas, privilegios o derechos y obligaciones respecto de sus hijos que son únicos y que absolutamente nadie les puede ofrecer más que ellos. Dígase en la educación, dígase en leyes, dígase absolutamente en todo. Hay ciertos aspectos que solamente y exclusivamente les corresponden a los papás. Y cuando eso no se asume, pues entonces se crea un hueco tremendo que se va a llenar ante cualquier circunstancia o ante cualquier cosa que se vayan ellos anclando y que después vamos a ver sus consecuencias, ¿no? Pero ese ministerio único parte de ese hecho de que las relaciones tan íntimas y exclusivas que son el ser padre, el ser hijo, el ser madre, el ser hijo, siempre nos van a impulsar, pues sobre todo a ser fermento de la sociedad, a ser esa levadura que va a ir transformando tanto a la iglesia como a la sociedad misma. Y aquí me atrevo incluso a decir que muchos papás le echan la culpa a la iglesia de que sus hijos no tengan fe. Es que dicen, es que no, es que los padres y los catequistas no lo han enseñado a tener fe o a creer en Dios, cuando en realidad eso se enseña desde casa, desde la forma en que nos relacionamos, bueno, nosotros como padres con Dios, y eso es lo que aprenden realmente nuestros hijos. O sea, no es lo que enseña la iglesia en el catecismo, pues es el fundamento y la base de todo esto, pero la forma se da en casa y se enseña en casa. Y entonces ahí es donde de repente se nos ha olvidado o no nos acordamos, por ejemplo, de las abuelas, como siempre han sido esas las que nos enseñan a creer de una forma muy especial, pero es algo que también tenemos que hacer los padres, ¿no? Y aquí me atrevo a decir de repente que, por ejemplo, es algo que está muy bien arraigado o muy bien entendido dentro de las familias, por ejemplo, judías, que el padre es la cabeza de casa, pero no solo es decir que es la cabeza, sino porque es el que transmite y el que dice cómo se hace y enseña como esa... ¿Cuál sería la palabra? Porque no está bien decir como lo que está en medio de toda esta enseñanza. ¿Por qué? Porque la escritura nos da el conocimiento, pero lo que nos da el sentimiento y lo que se arraiga, pues es esa parte que viene desde adentro, desde la familia, desde las personas que amamos y que le repetimos. Ya lo decía el mismo Papa Juan Pablo, ¿no? O sea, ese llamado, ese imperativo, o sea, familia, sé lo que eres, o sea, verdaderamente reconoce lo que tú eres y en base a ello, o con base a ello, pues poco a poco ir hilvanando todas las relaciones que se van dando a partir de familia hacia afuera. O sea, cómo las mismas relaciones entre la familia son las que nos van llevando precisamente a darnos cuenta de cuál es nuestra propia misión. Lo que tú comentas es muy interesante de las familias judías, que es el papá es el encargado de la formación de la fe de sus hijos, contrastando de alguna manera con la cultura occidental, que no debería de ser. ¿Por qué? Porque ambos están llamados a ser pues esos educadores de sus hijos.
Ujú. A veces en casa, pues le decimos tan fácilmente o se le dice tan fácilmente a la mamá, ¿no? Llévalo al catecismo o a ti te toca, etcétera, ¿no? Y no, 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 no. O sea, se supone que ambos, papá y mamá, no nada más deben de estar al pendiente del sustento físico o intelectual del niño, sino que pues de todos los aspectos. Eh, Tan es así como que, pues a Dios, ¿cómo le decimos? O el primer contacto que un niño tiene en torno a Dios, pues ¿cuál es? Papá Dios. Ujú. O sea, y ahí pues una, una, una llamada tremenda a todos los papás de familia, ¿no? Porque si el reflejo o yo le estoy enseñando a mi hijo a orar y a tener ese contacto con Dios y le digo, papá Dios, pues en la manera en la que el hijo entienda la relación padre e hijo, va a ser de alguna manera como va a entender la relación entre él y Dios. O Ujú. sea, ¿cómo queremos que el niño confíe en papá Dios si a lo mejor no se han prestado las circunstancias para confiar en su papá? Ujú. Sí, o sea, si a lo mejor es un papá lejano, es un papá solamente que provee en la materia económica, o sea, Ujú. lo que es lejano y no. O sea, debe de ser al contrario, debe de ser un padre cercano, debe de ser una madre cercana y ambos ir caminando juntos. Definitivamente se van a presentar circunstancias y problemas que a lo mejor salen de lo proyectado, pero cuando se tiene la firme conciencia de que ellos están unidos con ese vínculo de ser esposo y esposa y que ellos están íntimamente unidos a sus hijos de una manera que ya no puede o no se puede romper, pues entonces viene el empezar a caminar juntos. Ujú. A veces se da, y últimamente se ha dado mucho el fenómeno donde pues cálenle, si no funciona, pues te separas, ¿no? O Ujú. vamos calándole, si no funciona, cada quien a lo suyo. Y no, yo creo que se ha perdido mucho esa parte de entender lo que es el amor, porque el verdadero amor crea un compromiso. Y el verdadero amor no es que ahorita se ame y ya después no. Ujú. Cuando es un amor maduro, un amor que verdaderamente está dado eh, hacia una persona, pues es definitivo, es yo te entrego mi amor o yo me entrego a ti de una vez y para siempre. Ujú. Y desde esta realidad, pues los hijos van a ser ese fruto o ese signo del amor que hay entre los dos. Lo que tú comentabas del aspecto trinitario, ¿no? De la Ujú. familia, donde son relaciones de filiación, el padre hacia el hijo hacia el padre y el Espíritu Santo, el amor que brota de los dos. Al final de cuentas es comprenderlo, si queremos verlo de una manera, pues el ser esposo, el ser esposa que se dan de una vez y para siempre en una entrega total y que el hijo es el signo de ese amor que ambos se tienen. Y entonces ya no es algo que se retire, algo que se acaba Ujú. o algo que queda sujeto simplemente a las circunstancias de la misma vida. Ujú. Entonces, es como poco a poco debemos de buscar la solución a los problemas que se nos van presentando y Ujú. no nada más buscar pues la puerta falsa, ¿no? De huir de ellos. ¿Por qué? Ujú. Pues porque tarde o temprano va a acarrear sus consecuencias, que muchas veces es lamentable. Ujú. Aquí, bueno, retomando sus propias palabras, eh, lo que comentaba de que la relación del Padre se ve reflejado en nuestra relación con Dios, es algo con lo que yo me he topado mucho en la asesoría, que es muy, muy difícil trabajar. Incluso pues me lo topé en mi vida propia y tuve que trabajarlo. Eh, Entender esta parte, ¿no? El Padre Dios, porque precisamente relacionaba la relación con mi Padre con la relación con Dios. Pero luego pasa un efecto bien curioso que más de alguno me ha comentado, algún asesor me ha comentado que dice, no, es que, ¿por qué Dios no me da de comer o no me da trabajo? No me... Y es que precisamente esto, porque la relación con mi padre era nada más de proveedor. Y entonces cuando no nos llega la providencia, cuando nos llega el trabajo, pues culpamos al Padre, que es el Padre Celestial, y le echamos la culpa de esto sin ver toda otra cantidad de aspectos por ahí que están alrededor, ¿no? Y nos sentimos traicionados por Dios
cuando no debería ser así, ¿no? Y habría que verlo desde una forma todavía mucho mayor, digo, mucho más profunda, y que bueno, que esto se trabaja ya dentro de la misma asesoría, ¿no? Y el segundo punto precisamente de las relaciones humanas, ¿no? El compromiso. Algo que trabajo precisamente en el área que yo le llamo el autoconstructor, que es un proceso por ahí que tengo para cambio de conductas neurales, es precisamente que la felicidad no es nada más lo placentero. El segundo paso para llegar al bienestar o a la felicidad, pues es este compromiso. Cuando no hay compromiso, realmente el cerebro no funciona completo. O sea, estamos hablando que incluso biológicamente no funciona completo, y al no haber compromiso no entra la empatía, no trabaja una parte del cerebro que es el ponerse en los zapatos del otro, y provoca el placer. O sea, nada más un placer que al final de cuentas el placer es efímero, incluso hablando biológicamente, ¿no? Y entonces, como usted bien lo dice, hay puertas falsas, ¿no? Hay quienes se van por el lado, hablando de las relaciones, cuando nada más es la parte placentera, pues se separan, o si no, empiezan a buscar otras puertas, digo, en el caso de adicciones, y entonces para complementar, pero nunca va a ser suficiente por la falta de compromiso. Y bueno, después hay otro paso más, que es todo un tema, ¿no? Pero son tres niveles, ¿no? Para alcanzar este bienestar. Y entonces esto complementa muy bien lo que estamos diciendo de este pilar, ¿no? Que las familias tienen un ministerio único e irrepetible, ¿no? Que es dar como la base o la solidez de toda la estructura del ser humano. O sea, yo si lo pusiera en términos estructurales, sería como el cemento que une a la estructura, la familia. Porque a lo mejor puede haber materiales muy resistentes, pero que sin el cemento no hay esa coherencia, y llega un momento en el que se desmorona. O sea, entonces, y entonces nos lleva al siguiente pilar, al cuarto pilar que nos propone San Juan Pablo II, que sería: las familias son una comunidad evangelizadora. Precisamente, y Pablo VI decía que los padres deben ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe, mediante la palabra y el ejemplo. Yo, ahorita lo que comentas me hizo recordar en el rito del bautismo, al final ya del bautismo se da la bendición, y hay una bendición especial para la mamá, y hay una bendición especial para el papá, y ya después la bendición general. Llama mucho la atención ambas, que manifiestan precisamente esa misión que tiene tanto mamá como papá, que es: la mamá siempre hace referencia a permanecer unidos siempre en la fe, e impulsarnos. Y el papá, la bendición que me llama mucho la atención, que de hecho a veces en algún rito que me toca presidir el bautismo, me gusta hacer como mucho hincapié en esa bendición, porque dice más o menos, según lo que recuerdo, dice: para que juntamente con tu esposa seas el primero que de palabra y de obra des testimonio de la fe ante tu hijo. O sea, ahí te está comprometiendo tremendamente, porque debe de ser el primero que tenga una coherencia de vida. O sea, lo estoy enseñando al hijo, por ejemplo, en esta parte de ser evangelizador del hijo, ¿no? Quiero que mi hijo no mienta, pues tengo que ser coherente con eso mismo y hablar con la verdad, no nada más a ellos, sino hablar o dirigirme de una manera así por convicción. O sea, hablarme a lo mejor a mí mismo con verdad, con esa coherencia. Quiero que mi hijo aprenda a ser humilde. ¿Qué tengo que hacer? Buscar la humildad yo todos los días. Quiero que verdaderamente mi hijo se aprenda a desarrollar
y a aprender a dialogar y a solucionar los conflictos y los problemas, pues ¿qué tengo que hacer? Exactamente lo propio. Entonces, dar ese testimonio de la fe significa que día con día, ante las circunstancias diarias que se van dando, pues yo pueda marcar la pauta también para aquellos que me van viendo como un ejemplo. Y ahí viene ese ser evangelizador, ¿no? Ser evangelizador hacia adentro, papás hacia hijos, y también los hijos en algún momento determinado pueden ser evangelizadores de sus papás, y es como se van complementando. Pero también eso mismo nos debe de llevar a ser evangelizadores hacia afuera, o sea, con ese testimonio hacia adentro y con un testimonio hacia afuera, ¿no? Hacia la misma sociedad, donde esa misma familia, aún con sus límites, aún con las cosas que se puedan presentar, pues de alguna manera va siendo testimonio de ese caminar cristiano, que algunas veces se cae, otras veces se levanta y que siempre van caminando. Y aquí a lo mejor hablamos tocamos los puntos anteriores, pero en el ser, hacer y tener, ¿no? Si somos personas que evangelizan, miembros que evangelizan dentro de la familia, y hacemos cosas para evangelizar dentro de la familia, al final de cuentas se va a reflejar hacia afuera. Y digo, igual muchos casos, muchos asesorados que son católicos y que han tenido esta experiencia, que dicen, no, es que mi papá se la pasaba o mi mamá se la pasaba en el templo todo el día y nos dejaba solos. Y, o sea, y digo, es un común como de la generación tener esa sensación de que, híjole, pues sí, es que mis padres sí eran mucho de estar allá y los adoradores y demás, pero se olvidaban que primero era la casa. Digo, no porque fuera malo ir a evangelizar, ir a los retiros, ir a la adoración, pero primero los que se quedaban en casa se sentían abandonados. Y entonces muchas veces hay que entender esto, que cuando evangelizamos hacia adentro, al final de cuentas esto va a acabar reflejándose hacia afuera. O sea, al final de cuentas a lo mejor es la parte que menos se ve, pero la parte más importante ya está cubierta. Y como cada uno de estos pilares, que si lo vamos repitiéndolo, si es que la familia es sagrada, la actividad familiar es santa, las familias tienen un ministerio único y las familias son una unidad o una comunidad evangelizadora, pues de alguna forma todas están ligadas unas con otras. Y nos lleva a la esencia misma de la familia, ¿no? Ser una con Dios al final de cuentas. Y así como nuestro matrimonio se une a Dios y la familia también se consagra a Dios en esta misma dimensión. ¿Por qué? Porque se manifiesta en su actividad y en su hacer y por lo tanto en el tener, ¿no? Y el Papa Francisco nos recuerda, dice, debemos ser transmisores de la fe. Piensen siempre cómo transmitir la fe a los niños. Y me llamó mucho la atención esta frase, no porque se dirija a los niños, sino porque siento que lo que nos quiso decir, digo, a lo mejor estoy leyendo entre líneas, que debemos transmitir la fe a los demás como si fueran niños, de una forma sencilla, de una forma a lo mejor muy digerible, y no meternos tanto a veces de repente en complejidades. Digo, hay quienes nos gusta de repente estudiar mucho y leer mucho y meternos a la filosofía, que es muy padre, pero a lo mejor en la evangelización y en la enseñanza debemos ser más sencillos. ¿Para qué? Para que todos lo entiendan y lo comprendan, ¿no? Y yo creo que aquí, retomando al mismo Papa Francisco, él nos da, ahorita que lo mencionas, él nos da como tres cosas bien prácticas para hacer eso precisamente vida, ¿no? Porque sí podemos irnos hacia muchas cosas muy profundas, pero no poder, de tanta profundidad que hay, a lo mejor no poder hacerlo
a hacerlo vida, ¿no? A hacerlo palpable todos los días. El Papa Francisco nos da tres cosas que son, que podemos practicar nosotros todos los días y que nos pueden ayudar, pues, a hacer eso, a que nuestra vida familiar cada vez vaya siendo ese reflejo de lo sagrado, a que vayamos tomando actitudes santas, a que vayamos tomando un ministerio y que vayamos siendo una comunidad evangelizadora con tres cosas. Agradecer. O sea, aprender a agradecer. ¿De qué? De lo que tenemos. O sea, agradecer incluso por lo que no tenemos, que no significa quedarnos estancados, significa agradecer lo que tengo y con eso empezar a construir todo lo demás que a lo mejor me puedo proponer. Pero dar gracias, tanto enseñar a los hijos a ser agradecidos, como los mismos padres ser agradecidos. O sea, aprender a dar gracias entre ellos y gracias a Dios. O sea, dar las gracias. Pide permiso, por ejemplo, los hijos que somos muy dados a, pues ya llegué, ya me voy y no sé ni siquiera dónde anda, ¿no? O sea, pide permiso, ¿de qué? De lo que vayas a hacer, de lo que vayas a hacer. Gracias, permiso, y la otra que a veces es la que cuesta más trabajo, perdón. O sea, ¿por qué? Porque para estas tres se necesita mucho la humildad, principalmente para esta última. Gracias para reconocer que lo que tengo es un don y es un misterio, valorarlo como tal, pedir permiso cuando tengo que, o sea, reconocer que estoy sujeto a unas reglas, a unos límites, y pedir perdón. Perdón cuando me equivoco, perdón cuando sé que a lo mejor las cosas no fueron de la manera adecuada, perdón a lo mejor cuando en vez de regañar fue un desquite de mi coraje o de mi impaciencia. Perdón cuando reconozco que me he equivocado. Tanto los hijos hacia los padres, enseñarlos a pedir perdón, tanto los padres hacia los hijos y a lo mejor entre ellos. Asumir esas tres cosas como una norma de vida, yo creo que va a ser algo que puede cambiar radicalmente las relaciones en familia. O sea, el agradecer, el pedir permiso y pedir perdón. No, pues aquí ya tenemos ahora sí que una guía completa, padre. Ahora sí ya les dimos, la semana pasada pudimos darle algunos consejos muy prácticos, muy de forma de una iglesia doméstica, pero hoy estamos creo que llegando a un fondo. ¿Por qué? Porque estamos hablando en el ser de la familia y cómo serlo, ¿no? Y que estos tres pasos o tres actitudes que nos está recordando, que nos dice el Padre Francisco, bueno, son muy importantes y creo que no queda más que empezarlas a poner en práctica, ¿no? O sea, y si nos equivocamos, pues volvernos a levantar, ¿no? Porque volvemos a lo mismo que decimos, ¿no? Nadie es perfecto, ninguna familia es perfecta, pero yo creo que lo más importante es aprender a levantarse y seguir adelante y seguir acercándonos a la fuente principal, que es Dios, y que se nos da a través de la Madre Iglesia, por supuesto, que es quien tiene el conocimiento y la tradición para podernos guiar en este sentido. Y más ahorita que estamos en esta, pues ¿cómo se puede llamar?, en esta situación tan diferente y tan única, pues es una oportunidad para hacer la iglesia más grande, porque si nosotros lográramos hacer estas iglesias domésticas más fuertes, a la hora que nos juntemos como iglesia universal, pues bueno, esto va a ser enorme. O sea, y creo que va a ser lo más bonito, lo más bello, ¿no? Ver cómo crecimos en medio de la dificultad cada familia. Sí, sobre todo luchar todos los días y tener bien claro nuestro objetivo, que nuestra meta clara pues es llegar a la felicidad, y que la felicidad solamente la vamos a encontrar en Dios, pero que vamos caminando y vamos caminando juntos. Uh-huh. Pues muy bien, padre, pues llegamos al final de esta charla, pues muy agradecido, y como siempre invitamos a los que nos están escuchando y nos van a escuchar, digo, a través de la grabación, pues que sigan esta página, principalmente Dios Padre Celestial, que sigan viendo las misas en línea, tienen esta gran bendición de tener las misas diario de aquí grabadas y en vivo. Que sigan, bueno, si pueden seguirnos a nosotros en Trascendiendo Unidos,
Trascendiendo Unidos. Ahí tenemos pues muchas charlas, comentarios y los talleres que también de repente estamos sacando. Y adicionalmente la de Alégrate Limelec, que es una comunidad del Limelec donde participamos mi esposo y yo desde hace muchos años. Y bueno, pues también tenemos diferentes áreas enfocadas a las diferentes áreas de la familia o miembros de la familia, que igual les puede traer mucho conocimiento y mucha alegría. Y me atrevo, Padre, otra vez, como cada semana, a invitar a los varones. Todavía tengo espacios, me comprometí y mi esposa me comprometió a dar un descuento del 50% en estos procesos. Especialmente estoy ofreciendo el proceso de cambio de conductas neurales, que es para alcanzar el éxito, y precisamente es un cambio de hábitos, un cambio de conductas, aprovechando la plasticidad neuronal, digo, hablando biológicamente, aprovecharlo para poder alcanzar el éxito. Y el éxito no precisamente como lo entiende el mundo, digo, el éxito personal, individual, que se verá reflejado posteriormente en otro tipo de éxito más pues más de la sociedad, ¿no? Pero lo primero es cambiar hacia adentro, y me atrevo, pues, Padre, aquí a meter el gol y seguir invitando a los varones que gusten. Aquí está el teléfono abajo, puede ser un WhatsApp al 33 30 04 33 44, 33 30 04 33 44. Y bueno, Padre, pues antes de despedirnos, como siempre, pues no sé si gusta regalarnos una bendición a todos los que estamos escuchando y viéndolo. Bueno, pues aprovecharlo. Claro que sí, agradecerles a todos, agradecerte a ti, Rodrigo. Y pues aquí nos vemos, Dios mediante, la siguiente semana, a esta misma hora. Pues vamos encomendándonos, vamos poniéndonos en la presencia de Dios para que Él nos sostenga y nos acompañe a lo largo de toda nuestra jornada y toda nuestra vida, y que Él pueda ser ese motor que impulsa a cada una de nuestras familias hacia Él mismo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pues muchísimas gracias, Padre, por su compañía, por sus comentarios y por ampliarnos el conocimiento. Muchas gracias. Digo, esperemos en Dios que también aquí estar la próxima semana con otro tema, complementando todo esto que ya estamos haciendo. Y pues muchas gracias a los que nos escuchan, a los que nos ven. Ayúdenos a transmitir y a compartir la página y la transmisión. Digo, saben que alguien lo necesita y necesita la ayuda, compartan, por favor. Estamos para servir, estamos para hacer lo que Dios nos manda hacer, que es hacer comunidad. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Pues, Padre, muchas gracias y pues nos vemos hasta la próxima semana. Bien, que pasen todos muy buen día. Hasta luego.